Les presento la Anbernic RG406H. Una nueva consola con Android muy potente, capaz de emular juegos de plataformas como PlayStation 2, Nintendo Wii, GameCube, 3DS e incluso Nintendo Switch. Además de consolas anteriores como Game Boy, Nintendo 64, PSP, etc. Y no solo eso, como tiene Android podemos correr juegos y aplicaciones de la Play Store. También podemos usarla para juego remoto o juego en la nube. En este video le haremos una review y vamos a ver el potencial que tiene y si vale la pena por su precio. Además les voy a dejar varias guías de configuración durante el video para que dejen su consola perfecta. Sin más que decir, empecemos. Y en mis manos la RG406H. Como pueden notar, a diferencia de su hermana la RG406V, esta es en formato horizontal, lo cual a mi parecer la hace una consola más cómoda. Este modelo es de color blanco, pero viene en dos colores más. El formato horizontal hace que el agarre sea muy cómodo. Es como que encaja muy bien a la mano. Y la posición de los sticks me parece muy acertada. Queda muy bien en una consola como esta. Además, tenemos estos surcos que se acoplan bien a la mano, incluyendo un sector más rasposo para evitar que la consola resbale. La calidad y terminaciones en los materiales son excelentes, como nos tiene acostumbrados Anbernic. La pintura es de estilo mate y da una sensación muy suave. Tenemos detalles muy cuidados en todas partes. Los botones son de goma conductiva y son muy suaves de presionar. En esta ocasión, Anbernic colocó una cruceta de 8 direcciones, también de goma conductiva, y se siente muy bien al presionar. Los botones LB y RB son de estilo clicky y los gatillos son analógicos, con una resistencia aceptable al presionar. La consola cuenta con ventilación activa para evitar sobrecalentamiento. Los sticks son de efecto HAL, por lo que tendrán más vida útil. Como pueden ver, también posee RGB, personalizable mediante la barra de notificaciones. La pantalla es un panel IPS de 4 pulgadas en formato 4 tercios, perfecto para juego retro, con resolución 720p. La definición y los colores se ven excelentes, y al ser un panel IPS tendremos buenos ángulos de visión. Como pueden ver, tenemos una imagen muy nítida al ser un panel pequeño con buena resolución. Su sistema operativo es Android 13, y esto que ven en pantalla es un launcher llamado Daihijō, donde podremos tener ordenado todo el catálogo de juegos y nos descargará automáticamente las carátulas de los juegos. Si quieren usar este launcher y configurar los emuladores, les dejo una guía inicial de estas consolas en la descripción. En esa guía también explico cómo configurar emuladores en todas las consolas Android. Como mencioné, la consola tiene Android 13, por lo tanto podemos descargar juegos y aplicaciones desde la Play Store. Y ya hemos probado juegos como Genshin Impact o Call of Duty Mobile en la RG406V, que posee las mismas características que esta consola, y funcionan perfectamente. En cuanto a las especificaciones, tenemos un procesador Unisoc T820, 8 GB de memoria RAM, 128 GB de almacenamiento interno expandibles mediante microSD, una batería de 5000 mAh que promete 7 horas de juego continuo. Posee Bluetooth y Wi-Fi 6. Como tiene Android, podemos descargar aplicaciones de juego remoto o juego en la nube. Y gracias a su conexión Wi-Fi 6 funciona excelente. Pero la mayoría de contenido estará en 16:9, por lo que tendremos franjas negras arriba y abajo. Comenzamos con las pruebas de emulación. No me voy a centrar tanto en plataformas fáciles de emular,
pero les puedo decir que consolas de 8, 16, 32 y 64 bits funcionan perfecto, incluso subiendo la resolución. Lo mismo pasa con Dreamcast y PSP, podremos correr todo el catálogo sin problemas. Si quieren aprender a configurar estos simuladores, tengo video en el canal. Nintendo GameCube podemos simular todo el catálogo sin problemas, incluso duplicando la resolución. Nintendo Wii también funciona perfecto, incluso varios juegos podemos ejecutarlos a 2 veces la resolución nativa. Tenemos video en el canal para configurar Nintendo Wii y GameCube para que funcione lo mejor posible, incluido los controles. Con PlayStation 2 tendremos un excelente rendimiento, podemos subir a 1.5 o 2x de resolución. También tenemos video en el canal configurando esta consola. Nintendo 3DS funciona perfecto a 2 veces la resolución nativa. También tenemos video configurándola en el canal. Y llegamos a Nintendo Switch, la cual es la más compleja de emular. Juegos sencillos como Super Mario Wonder funcionarán muy bien. En este caso estoy utilizando un parche a 30 FPS en este juego. También tenemos video en el canal configurando Nintendo Switch. Otro juego que funciona muy bien es Pokémon Let's Go. Pokémon Mystery Dungeon es muy jugable. También Super Smash Bros. Ultimate tiene un par de bajones, pero es bastante jugable. Pero si queremos jugar juegos más complejos como este Pokémon Escudo, funcionará muy mal. Lo mismo pasa con Super Mario Odyssey. Así que en Nintendo Switch no podemos emular todo el catálogo, pero sí una gran cantidad de juegos. Como conclusión, esta consola me parece súper completa por los $160 que cuesta. Tenemos una construcción de materiales muy buena, la pantalla se ve increíble y es una consola muy portátil. Sin contar Nintendo Switch, podemos emular todo el catálogo de consolas hacia atrás. El link de compra por AliExpress lo dejo en la descripción. Les recuerdo que tenemos un grupo de Telegram donde conversamos sobre estas consolas y nos ayudamos mutuamente. Si les gustó el video, por favor suscríbanse y denle a me gusta, me ayuda mucho a crecer. Así que sin más que decir, nos vemos.